Voy a estar grabando algo sin contenido. Bueno, yo entré un poco antes, 11:26. Estamos ajustando los controles. Bueno, puedo empezar hablando de la clase del martes. Vamos a tomar como base el texto de Parker. Vamos a hacer un PowerPoint, que supongo les ayuda. Cuando terminamos la primera parte, o sea, esta unidad que corresponde al mundo griego, a la religión, a la historia, vamos a tomar un trabajo práctico. Un trabajo práctico no va a tener una calificación en el sentido tradicional, sino que tiene dos fines. Uno es que se vayan familiarizando con el material, que les sirva como un incentivo para entendiendo, comprendiendo cuál es, aunque parezca un chiste, la filosofía de la materia, se vayan compenetrando con los temas. Entonces el trabajo práctico tiene ese carácter de ser un estímulo y de algún modo una obligación que los mantenga atentos al asunto, ¿no? Y por otra parte va a tener una calificación, pero es una calificación que es más bien de concepto y que tiene que ver con la asistencia. O sea, ¿cómo hago yo para tomar asistencia? Bien, con los trabajos prácticos. Y si tenemos 10 clases, supongamos 10 clases, el trabajo práctico va a medir que si venimos a 7 clases, vamos a poder ser regulares. Todavía no está decidido si la regularidad va a tener que ver con los exámenes, si los exámenes van a ser presenciales. En nuestro caso van a ser presenciales porque somos pocos y podemos estar, digamos, juntos en el examen, pero eso no va a ser posible, con comisiones de 70 u 80, como muchas hay en el CBC, pero bueno, eso no es un asunto que nos competa a nosotros. O sea, si nosotros podemos tomar exámenes que se parecen a exámenes presenciales, mejor. No sabemos si vieron que el CBC tiene la promoción sin examen, o sea, que uno, si tiene 7 más de 7 en los parciales, promociona la materia. Pero no se sabe por qué. Esto tiene que ver con una determinación de la UBA, que no es de ahora, que dice que solamente un examen es válido si se puede garantizar la identidad de quien lo hace. Con el asunto claramente de que yo puedo mandar a hacer un examen en casa. Enciendan la pantalla, no la tienen. Puedo mandar a hacer un examen en casa y resulta, hola Agostina, un examen en casa y resulta que no, se lo hizo un primo, ¿me entienden? Ese es lo que se trata de justificarnos, de garantizar en un examen presencial. Esto es que la identidad sea esté como fundamentada, no sé si me explico. Pero eso son todas las cosas que hay que ver y que hay que decidir, porque en nuestro caso, en la materia filosofía no hay problemas de ese tipo, pero piensen en la UBA, en la carrera de medicina, cirugía. No se puede hacer una materia de cirugía así. Filosofía no tiene mayores inconvenientes en ese sentido, pero bueno, o química, imagínense que tengo que demostrar una determinada fórmula química en un experimento. ¿Cómo lo hago? Así. ¿Se dan cuenta? O sea que la UBA tiene que pensar en todos los casos y por eso tenemos de algún modo estos problemas. No que no son nuestros, digo, lo nuestro es muy sencillo. Fíjense que, por ejemplo, con las 11:31 hay 2 personas conectadas.
Pero bueno, es lo que nos toca. Bueno, Luz, no apareces. Bueno, te escucho, Agostina. ¿Alguna pregunta? No, eh, Ah, ahí está. aparece mi voz, si quiere pongo la cámara, pensé que no era Como quieran, necesario. si así nos vemos, nos conocemos, aunque sea así. No hay problema. A ver, Tenés eso, una camarita ahí. hola. Aparece, ahí estás. Bien. Sí, tengo la cámara en la computadora. Ahí voy, pa. Bueno. Bueno, no sé, se ve que no tenemos mucho público. ¿Viste el video? Sí, de la historia griega. Sí. No se te escucha, Agostina, a ver. Habla, a ver ¿No? si ¿Hablas? ¿Hola? Ah, sí, bien. ¿Todo ahí? ¿Sí? Sí, tenés una voz Sí, medio... ahí todo. Sí, sí, bueno. No, esto es simplemente para evacuar dudas, este Zoom de los viernes. Así que si tenés alguna duda, alguna pregunta... Sí, del texto de Parker que había que leer, en un momento habla de la relación que tenían los griegos con los dioses y Hola, habla Agus. Hola. de una relación que no era personal y quería saber más que nada cómo era la relación, como que no la entendí bien esa parte. Bueno, de todas maneras eso va a estar en la clase, pero eso es así. Lo que no admitiría un griego, eso sí lo dice con mucha claridad, es lo que podríamos llamar nosotros un dios de la interioridad. Si nosotros lo comparamos, hola niño, si lo comparamos con lo que sería la Estamos religión cristiana, todos. Hola. hola, donde casi nosotros sabemos que alguien puede retirarse del ámbito familiar, digamos, buscar un lugar tranquilo y rezar, ¿no? Y ese rezo significa una especie de diálogo. Eso para ellos no es, no existe. No es ni malo ni bueno, no hay esa concepción de la divinidad. Y por eso dice Parker que son religiones promiscuas, tanto la griega como la romana. Promiscuo quiere decir que está todo a la luz. Esto es, no hay una relación personal entre el individuo y la divinidad. En general, las celebraciones religiosas consisten en un sacrificio, ¿no? Y además, en digamos, en esas celebraciones, la lógica es te doy para que me des. El do das, que lo dice, bueno, no lo dice en este texto, pero esa es la lógica del fenómeno religioso. Ahora, ¿cómo los vivían a los dioses? Entonces ahí yo uso una palabra que no está en el texto de Parker, pero que es bajo la manera de la asistencia. ¿Cómo es esto? Si un griego, supongamos un arquero, no un arquero de fútbol, sino un arquero de arco y flecha, ¿no? Tira la flecha y da exactamente en el centro. Jamás un griego de la época diría, qué buena puntería que tengo. Diría, Apolo me asiste. Y si un guerrero en el medio de la batalla se lanza impetuoso y loco de furor contra el enemigo, nunca iba a decir qué valiente que soy, sino diría, Ares, ¿sí? ¿Me explico? Ares está conmigo. Pero ¿qué quiere decir asistir en ese sentido? Esa asistencia no tiene que ver con un yo que se da cuenta de que el Dios está ahí, sino que, y esa es la palabra que hay que entender para entender a los griegos, es la palabra entusiasmo. Entusiasmo etimológicamente es en theos, Dios en mí.
Entonces, esta forma de la asistencia se vive íntimamente en el individuo como que el Dios efectivamente está presente en él. ¿Está presente bajo qué forma? Bien, y ahí hay otra noción que es muy importante, que es arete. Arete en griego quiere decir excelencia. ¿Qué son los dioses griegos? Sino formas excelentes. ¿De qué? De determinadas capacidades humanas. Cada dios representa o expresa un modo de la excelencia, cualquiera que ella fuese. Ahora, todas esas formas no están que este es el dios de esto, este es el dios del otro. O sea, olvídense de las nomenclaturas que tienen los manuales o los diccionarios de mitología. No es así. Cada dios tiene una, podemos decir, una identidad compleja. Y esto está corroborado porque se puede, o han podido, establecer la genealogía de los dioses. ¿De dónde vinieron? ¿Con qué deidades se juntaron? O sea, la religión griega es un fenómeno en el que se da lo que llaman sincretismo. El sincretismo es la fusión de diferentes caracteres. Esto es, el resultado de todo eso es que da, si bien individuos, los dioses, ¿no?, que tienen una cierta preeminencia, por ejemplo, Artemis, ¿qué representa? Sino una posibilidad humana femenina que es la vida salvaje, la vida en los bosques, la vida en la montaña, la vida con los animales. Y es una diosa, como Palas Atenea son diosas vírgenes. Pero tenés a Palas Atenea, que también es una diosa virgen, pero es una diosa de la ciudad. Y podemos decir, el carácter de Palas Atenea tiene que ver con el consejo, con el buen consejo, con la inteligencia previsora. Ahora, vas a Apolo. Apolo es el dios de la distancia, el dios providente, el dios de la circunspección. O sea, son todas cualidades que le vamos agregando, que son todas antropomórficas. O sea, esa es otra nota importante de los dioses griegos. Me voy a quedar sin nada que decir para la clase. Otra nota importante de los dioses griegos es que son antropomórficos. Vieron que no hay deidades animales, como los egipcios, por ejemplo. No existen deidades animales. Todos los dioses tienen forma humana. Y cada uno tiene un aspecto relevante de lo que podríamos llamar lo humano. Cuando digo relevante, digo, bueno, Afrodita, la diosa del amor. O digo, Ares, el dios de la guerra. O sea, en ese sentido, no son dioses de la interioridad. No tienen que ver con un aspecto íntimo, particular, personal, y ese aspecto tuviese que ver con una suerte de relación personal con el Dios. Después vamos a ver, cuando lleguemos a la filosofía, que Sócrates, pero que Sócrates es condenado a muerte por la asamblea. Y las acusaciones contra Sócrates son dos. Una dice corrupción de los jóvenes, que no tiene nada que ver con lo que llamaríamos hoy, sino que en ese sentido corrupción tiene que ver con cambiar las ideas de los jóvenes. Y el otro es traer nuevos dioses a la polis. ¿Por qué? Porque Sócrates dice tener una suerte de voz interior que no es exactamente Sócrates, que es algo así como una divinidad que lo asiste, y le dice o le señala lo que no tiene que hacer. Entonces, ahí sí podemos decir que Sócrates, a un estilo no griego, se jacta, podríamos decir también, de tener una suerte de divinidad interior. Y eso es lo que ellos no conciben. Por supuesto que la acusación es política contra Sócrates también. Que Sócrates saben que podía haberse escapado sin ningún problema. A nadie que condenasen por ese tipo de cosas se quedaba en Atenas esperando la ejecución, sino que
Incluso saben, o van a saber, que Sócrates tenía todo listo, todo preparado para escaparse, y no se quiso escapar. Pero bueno, a lo que voy es Él que creía en el destino, ¿no? O sea, no en el destino en el sentido de la Moira. Vieron que hablamos, bueno, vamos a hablar de lo que es la Moira, algo dijimos. La Moira es una fuerza anónima a la cual sus designios, incluso los dioses, no pueden acceder. Lo que cree sí. Sócrates, si lo entendés como destino, es que hay otra vida. Y que esa otra vida, para los justos, es mejor que esta. Pero eso no es exactamente el destino. O sea, Yo lo él creía más como que es lo que le tocaba, entonces lo aceptó. puede ser en el sentido de, pero que él tiene una notificación de eso. ¿A través de qué? De la divinidad. La divinidad es la quien le sugiere que su vida tenga el carácter de una misión. Pero en los demás casos, la Moira para cada uno es un poder ciego. Nosotros no, por ejemplo, Edipo no sabe lo que le está pasando. ¿Sí? En cambio, Sócrates sí sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo. Claro. Porque está obedeciendo un mandato que él acepta. ¿Sí? Y lo acepta porque considera que esa es su misión. Y esa misión es de carácter divino. ¿Sí? Claro, y él amaba mucho a su polis también, ¿no? Sí, yo no sé si lo podemos Es por eso que lo aceptó. fuera un patriota, pero porque ese concepto de patria no existía, pero lo que él veía, él nació en el 469 y muere en el 399, o sea, vive 70 años. Y tengan en cuenta las fechas que vimos en el texto en la clase anterior. En el 490 es la primera incursión persa y en el 480 es sí una invasión donde Atenas está destruida. Los persas destruyen Atenas. Y los atenienses ven cómo se destruye Atenas desde enfrente, digamos. Porque están como refugiados en una isla pequeña que está frente al Pireo, que es la isla de Salamina. Entonces Sócrates, por la fecha en que nace, ve cómo Atenas se transforma en una ciudad hegemónica y ve también cómo se está destruyendo. Por eso es un testigo privilegiado. Y por eso esa disolución para él tiene que ver con la disolución de las costumbres. O sea, por eso, no sé si leyeron el texto que se llama Platón, que está en el programa. Después vamos a ir agregando textos, ¿sí? Donde se dice que lo que ve Sócrates es que la decadencia de Atenas tiene que ver con el hecho de que los intereses particulares priman por sobre los intereses de la sociedad. Lo que ocurre en cualquier comunidad, o sea, desde una familia hasta un club, hasta un país. Cuando predominan los intereses particulares, decae el interés general, obviamente. Entonces Sócrates lo que quiere es como un médico, es un terapeuta. ¿De qué? De la polis. ¿Cómo cura Sócrates? Con la palabra. En ese sentido es un médico muy particular, o sea, es el proto-psicoanalista, digamos, porque cura a través de la palabra. Bueno, no tienen nada alguna pregunta sobre la historia griega, eso no. ¿Vieron el video? Sí, Yo ¿no? no. Bueno, miralo porque es importante, porque ahí tenés toda la. El video que usted ¿Cómo tienen? subió. Sí, ¿lo vieron? ¿Los demás lo pudieron ver? Sí, sí, No, quiero sí, estar sí, seguro que leí también el que mandó usted. El video. el de Mircea Eliade. Mm. Bueno, el martes vamos a ver bien todo el tema. Voy a seguir el texto de Parker. Voy a hacer un PowerPoint, pero no va a ser solamente Parker, voy a agregar muchas más cosas que si bien no están en los textos, sí, bueno, me tienen que creer.
Hola Natalia, Bueno, hola. profesor, Brenda Quispe no se la ve. Hola, ¿cómo están? Está sacando fotos. Ahí. yo puedo ver Ahí está. a mis compañeros, no. ¿No? Sí, sí. No los Yo los puedo veo a ver. todos. Fíjate, si estás Yo desde me- el celu, tenés que deslizar como la pantalla. Y te aparecemos de a yo me veo 4. a mí, profesor, pero a ustedes no. Qué No raro. hay chance. ¿No? Sí, raro. Bueno, Bueno, no importa igual. recién hablando de otros temas que les incumben, es el tema de los exámenes. Yo algo hablé. O sea, vieron que les dije que vamos a tomar un trabajo práctico cada vez que terminemos un tema. No es tan importante la nota en el trabajo práctico. Sí, yo necesito eso para, digamos, fundamentar la regularidad. ¿Sí? Y en todo caso, la nota del trabajo práctico puede servir para complementar la nota del examen. O sea, vamos a tomar un solo examen. Normalmente en un cuatrimestre se toman 2 exámenes parciales. Nosotros, al final del cuatrimestre, vamos a tomar un examen integrador, o sea, de todo el programa, pero antes vamos a hacer los trabajos. Ok. Y cada trabajo práctico ¿Y qué tiene... temas van a entrar en el... ¿Cómo? ¿Qué temas van a entrar en el primer cuatrimestre? Y la primera mitad del cuatrimestre es toda la filosofía griega, Sí. ¿no? Y la segunda mitad Ah. es Descartes, Kant, Ay, mire, estoy digamos, leyendo Descartes. y si llegamos a Nietzsche. Pero no todo Nietzsche, sino el Nietzsche de la primera época, que es el nacimiento de la tragedia. ¿Sí? Ese sería, porque, bueno, el fundamento de eso es que esto es un círculo. Como el pensamiento aparece como inspiración. Vieron que tanto Aristóteles como Platón dicen que el fundamento de la filosofía es algo así como un estado de estupefacción, lo que le llaman el asombro. Y en el Sí. asombro lo que la Hay respuesta... tres... ¿Cómo? Hay tres maneras de manifestarlo, dice. ¿Quién dice? Lo anoté por acá. Para filosofar el asombro, las situaciones límites y... Sí, ese está en un librito de un señor que se llama Karl Jasper. ¿Sí? Los borrachos, los locos, los No niños, recuerdo dónde lo leí, pero... son los que hacen las preguntas límites. ¿Sí? Pero esas son las preguntas. Platón y Aristóteles coinciden en que el nacimiento de la filosofía se da por un estado de ánimo. Y tenemos que pensar también que en el origen el conocimiento tiene que ver con una inspiración, ¿no? Vieron que la Ilíada empieza, canta o musa la cólera del Peli de Aquiles. Cólera funesta que, bueno, no es Homero quien habla. ¿No? Homero es una suerte de intérprete, de expresión, ¿de qué? De la musa. Y fíjense, hasta el Martín Fierro comienza con eso, ¿no? O sea, muchos de los poemas fundantes no tienen que ver con un individuo que se le ocurre cantar algo, sino que hay una fuerza que lo impulsa. Bueno, al final de todo este ciclo de la filosofía occidental, Nietzsche va a decir, uno se siente medium de fuerzas poderosas. Como que hay una suerte de regreso a ese ¿Uno qué? mistérico, podemos decir, del pensamiento. ¿Sí? Bueno, esa es la lógica del programa. O sea que es como ¿Le puedo hacer una pregunta que no sé si tiene que ver? Las que quieran, corazón, para eso estamos. Si nos pasamos de la hora ya saben que no. ¿En qué se diferencia Platón de Sócrates? O sea, en cuanto a pensamiento, porque por lo que sé, Platón habla mucho de Sócrates, se basa en sus ideas, pero ¿en qué se diferencia? Es una pregunta que son bibliotecas que se pueden llenar con eso. En principio sabés que Sócrates no escribió nada, ¿no?
y que todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos, No escribió nada, él solo. lo conocemos por Platón, por Genofonte, por Aristófanes, o sea, son varias voces. O sea, Sócrates existió. Ahora, ¿quién fue? Para nosotros que estamos estudiando filosofía, el Sócrates es el que hizo Platón, el que creó Platón. La diferencia fundamental entre el pensamiento socrático y el pensamiento platónico se llama la doctrina de las ideas. La doctrina de las ideas. Claro, algo que si bien Sócrates, o sea, porque ahí no sabemos, vieron que los primeros diálogos platónicos, o sea, los diálogos platónicos se dividen en 3 grandes grupos. Los primeros se llaman diálogos socráticos. El Critón. Que son la apología de Sócrates, el Critón, el Menón, el Eutidemo, el Laques, el Hipias, ¿no? Hay varios diálogos que podríamos decir la intención que tiene Platón es una suerte de homenaje a Sócrates y describir al Sócrates vivo. ¿Quién es este Sócrates? Un individuo que deambula por Atenas y en su deambular encuentra diferentes interlocutores. Y esos interlocutores, por una razón o por otra, lo consultan. Y esas consultas tienen que ver en general con lo que llamaríamos hoy los valores. O sea, el valor, la justicia, ¿no? La piedad. Entonces lo que hace Sócrates normalmente es destruir las convicciones de sus interlocutores. Y una vez que destruye esas convicciones, en lugar de proponerle una suerte de decálogo, como diciéndole, bueno, ahora que ya te he convencido de que estabas equivocado, lo que tenés que hacer es esto. Bueno, justamente lo que hace Sócrates es destruir las convicciones de sus interlocutores y en respuesta no darles en absoluto un recetario, sino que los insta a que cada uno busque esa verdad, ¿no? Ese sería el Sócrates histórico. Que piensen por sí mismos. Que piensen por ellos mismos, pero hay una prescriptiva en eso, ¿no? Entiendo que es prescriptiva, hay una norma. Que la manera genuina de pensar es despegarse de las opiniones. Las opiniones es lo que durante toda nuestra vida hemos recibido y se ha sedimentado en nosotros, y esa sedimentación adquiere la forma de convicciones. Y esas convicciones son lo que nos constituyen. Lo que hace Sócrates es establecer un criterio para poder darse cuenta de que esas convicciones no tienen por qué ser verdaderas. Claro. Entonces es como que somete a una crítica. La palabra crítica en griego, ay, qué gana de tomar mate que me da. La palabra Un crítica... ejemplo, ay, perdón. ¿Cómo? Un ejemplo, qué sé yo, un ejemplo para entender a esto de Sócrates sería, por ejemplo, te pregunta, no sé, ¿vos cómo te sentís? Si yo le digo valiente, y él te dice, ¿pero qué es valiente? Y ahí te hace pensar. En realidad sería como, así, digamos, vos, esto lo vieron es que un ejemplo. Sócrates, está bien, no, está perfecto. Sócrates le dice, va, esto no existe, pero sirve de ejemplo, va y habla con un zapatero. Y le dice, vos haces zapatos, sí, bueno, es mi oficio. ¿Y cómo se hace un zapato? Y mira, tomás el cuero así, haces así, así. Y después, bueno, para que sean cómodos, bla, bla. Pero, ¿a vos te parece que este zapato es bello? Y a mí me parece que es bello, le dice el zapatero. ¿Y qué es la belleza? Y ahí es donde aparece el Claro. ciclo. O sea, cuando hablamos de fenómenos que acontecen en el espacio y en el tiempo, los artesanos, todo el mundo tiene respuestas. Pero cuando Sócrates los interroga acerca de cuestiones que están más allá de la experiencia, ahí es donde trastabillan. Entonces es ahí cuando Sócrates, de un modo,
podemos decir ciertamente malévolo, deshace las convicciones. O sea, deshacer las convicciones quiere decir que lo que muestra es que no están bien fundadas, no están racionalmente fundadas. ¿Por qué es esto? Porque Sócrates presupone que existe una región dentro nuestro donde efectivamente residen esos valores. Y además de residir esos valores son inteligibles. Inteligibles quiere decir que pueden ser captados solamente con la inteligencia, no con las sensaciones, no con los sentimientos. Lo que hace Platón después con ese comportamiento socrático es formular una doctrina. Y esa doctrina se puede aprender porque está escrita, ¿se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Sócrates tenía un valor, digamos, un efecto de cabotaje. El efecto que tenía Sócrates era por aquellas pocas personas con las cuales él se encontró y que no quedó registro escrito alguno de eso. Lo que hace Platón es establecer una doctrina escrita, explícita, con fundamentos. Por supuesto me dirán, bueno, muchas veces Platón apela a mitos para explicar, ¿no? Cosa que Aristóteles no hace. Pero hay una convicción fundamental, tanto en Sócrates como en Platón, es que en cada uno de nosotros existe una instancia de carácter divino. Esa instancia es de carácter divino porque es inmortal. Y en esa instancia de carácter divino que subyace a todos y cada uno de nosotros, reside una serie de conocimientos universales. ¿Sí? Bueno, después, pero me están haciendo adelantar como 10 clases, más o menos. Ay, bueno, perdón. te contesté, Y bueno, pero ¿está ¿con claro? qué empezamos? Porque yo tengo más preguntas, pero está adelantado. No leí lo primero, igual yo. ¿Cuál es el primer texto que usted más? Además de la historia de Grecia. El de Mircea Eliade. O ¿La sea, Ilíada? no, el de Mircea Eliade. Que se llama Este es, Disciplina de no los sé el si de se los ve. mitos. Ese, ahí está. Ah, el de Les digo los que mitos. ese texto tiene como fin exclusivo. ¿Dónde lo conseguiste? Pues está en la Facultad de Lomas, ¿no? ¿O lo imprimiste? ¿Yo? Italia. Ah, yo lo imprimí. Ah, está. Uy, Está lo bien. imprimí en casa. ¿Vos Está bien, No, está bien. no rompí el aislamiento. No, no es una pregunta maliciosa. Es porque es el texto que también está en la Facultad de Lomas, por eso. Está en la Facultad de Lomas. Igual no puedo ir a buscarla porque yo estoy cerquita. Y yo vivo en Pero Tempa. está todo cerrado. Estoy cerquita, pero Ah, mire. todos cerca y lejos estamos. Ahora me perdí lo que estaba por decir. Lo de Mircea Eliade. Lo de Mircea Eliade tiene el sentido de mostrar qué cosa es el pensamiento religioso. ¿Sí? El mito. ¿Por qué? Porque la primera manera que tuvimos los humanos de responder a las preguntas esenciales fue con un mito. Digamos, por eso es que estudiamos el mito. Y después vamos a ver cómo los tiempos cambian cuando en Mileto, que es una ciudad del Asia Menor, en el siglo VII, un señor que se llamó Tales, en vez de responder con un mito, responde con un razonamiento. ¿Sí? Ahí es donde nace la ciencia, donde nace el conocimiento. Primero se llama, no podemos decir que filosofía es un nombre que aparece bastante, ¿no? Los primeros pensadores. Tales fue uno de los primeros pensadores. El primero. El El teorema de Tales, que todos habrán estudiado, hemos estudiado en la secundaria. Y leí por ahí que te decían que era torpe acá, que le servía, de qué le servía ser inteligente y eso si era torpe en este mundo, porque se vivía cayendo y esas cosas. Es que la historia es así, que por mirar las estrellas se cayó en un pozo. Y entonces una criada Gracia se burló de él.
pero no era tan ingenuo porque se hizo millonario justamente por saber de meteorología. Escúcheme, tenemos 10 minutos. Claro. Ah, ¿Hay alguna pregunta sobre, bueno, las que quieran, cualquier pregunta? una pregunta, ¿el trabajo práctico ya está No, el trabajo para práctico, hacerlo? cuando terminemos la primera unidad, que es sobre, bueno, no tengo aquí el programa, a ver si tengo tantos papeles por aquí. Yo lo tengo acá, profe. Bueno, fíjate Está en dividido en 3 la primera puntos. unidad con qué termina. La primera unidad termina, que sería el punto... Es el Pues pensamiento. está dividido en A y B. La primera parte es la A de Grecia, el origen del pensar. La Sí, segunda, Imagino que termina con el comienzo de la filosofía, Atenas y los sofistas. Porque ya bueno, la segunda parte es la modernidad y un destino, y habla del racionalismo, de la subversión de la razón, bueno, que ya sería la segunda parte. el primer trabajo práctico va a ser cuando Sí, terminemos el tema de los dioses griegos. El segundo Ok. trabajo práctico van a ser los presocráticos. El tercer trabajo práctico va a ser Sócrates y Platón. El cuarto trabajo práctico será ya la modernidad. El quinto Kant y el sexto Nietzsche, digamos. Lo voy a hacer con multiple choice, si me disculpan. Pero el examen final, el parcial final, ¿Eso a desarrollar? ese va a ser, si bien se los voy a mandar con un formulario, vieron que hay formularios de Google y formularios de Microsoft que sirven para hacer un examen. No sé si los han visto. sí. El examen final va a ser presencial, o sea, lo voy a estar mirando si se puede, y lo vamos a pautar durante 2 horas con preguntas que ustedes tienen que responder. Todos tienen computadora, ¿no? Sí. O sea, no tienen que andar con el celular. Bueno, esa es una ventaja. Entonces lo hacemos como si fuese un examen normal, presencial pero virtual. ¿Sí? Porque el CBC todavía no ha dado ninguna, no ha bajado ninguna norma definitiva de cómo va a ser esto. De hecho, nosotros empezamos las clases antes de que empiecen, porque formalmente se había dicho que iban a empezar el lunes, las clases, el 1 de junio. Claro. Pero ante Sí. el total, ¿cómo se llama?, desorientación, ¿cómo se llama?, informaciones cruzadas y contradictorias, yo, como algunos de mis compañeros de la cátedra, dijeron, vamos a empezar las clases así, y después veremos, porque no podemos dejarlos a ustedes en esta situación totalmente de indefinición. Si podemos hacer esto, que es dar clases, y podemos tener este tipo de comunicación, ¿por qué no hacerlo? ¿Se dan cuenta? O sea, porque yo lo pienso así. Nosotros, los profesores, somos personas que trabajamos dando un servicio. El servicio se llama educación. Y ustedes son los que nos mandan a nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es así. Entonces, claramente, si no hay definiciones de las autoridades porque no la pegan con el campus, no sé bien qué es lo que está pasando. Entonces yo y muchos compañeros de la cátedra decidimos hacer esto. Las clases empezaron. ¿Cómo se van a terminar? No lo sabemos, pero sí que empezamos. Si podemos tomar examen, tomaremos examen. ¿Mm? Y el examen lo tomaremos como les digo. Por supuesto que lo podemos hacer así, porque somos 2, 3, 4, 5, 6, 7 o seremos 11. Ahora, hay Sí, comisiones. somos, la verdad. ¿Cómo? Yo estoy en otra clase de biología que tenemos los 100 a veces. Y por eso, entonces eso... Y me pareció raro, es la primera vez que estoy acá en filosofía, y me pareció raro que seamos tan pocos. Bueno, lo que ocurre es que con filosofía es que es los martes y viernes a las 7 de la mañana. Y eso evidentemente amedrenta a mucha gente.
Pero bueno, ahora No es para cualquiera ese horario. No, es que está... Pero 7 de la mañana, ¿filosofía de qué? Genial. ¿Cómo de qué? O sea, ¿hay otra clase además de esta a las 7 de la mañana? En condiciones normales. En condiciones normales, claro. Ah, Los horarios del ciclo básico van de 7 de la mañana a 11 de la noche. ¿Sí? Hay clases hasta las 11 de la noche. Yo curso semiología, por ejemplo, a las 7, de 7 a 9 también. Sí. Hay varias materias. Sí, no, está llena la facultad. Escúchenme, se está por cortar. ¿Retomamos o nos despedimos? bueno, profesor, una otra pregunta. Apurate. Hay que terminar de leer esto que usted mandó. Yo ya lo de la mitología de esta chica que dijiste recién, o hombre, no sé qué es, ya lo leí. ¿Hay otra cosa? No, por ahora no. Yo después les voy a decir, con la clase del martes, les voy a indicar bien la bibliografía y dónde pueden sacar más elementos. Recuerden que la clase del martes tiene que ver exclusivamente con la religión griega. Pero hay que tener en cuenta lo que vimos de la religiosidad en general de Mircea Eliade. El interés de estudiar la religión griega es cómo en ella, en muchos de los mitos, subyace un cierto saber que después va a ser retomado por la filosofía. Como que hay un trabajo de transformación de lo religioso en lo filosófico. Lo ven de otra perspectiva, digamos. Y la filosofía trata de demostrar lo que dice. La religión no demuestra. Vive, en todo caso, una fe religiosa. Fe absoluta. Algo así. Aunque la palabra fe es más cristiana que otra. Sí, Patricio, apúrate, Patricio. Sí. Me quería pedir si me puede repetir los TPs, los órdenes. El orden de los TP. El primero va a ser sobre la religión griega. El segundo sobre los presocráticos. El tercero sobre Sócrates y Platón. El cuarto va a ser Kant, dije. Y el quinto, Nietzsche. Bueno, pero es que tengo entendido que hay filósofos que no entran en la facultad. ¿Cómo no ¿Por qué? entran? No entran porque no hay tiempo. O sea, que no los enseñan. Porque no hay tiempo. Ah. O sea, yo voy a dar un poquito de Aristóteles, pero si yo doy Platón y Aristóteles no terminamos más. ¿Sí? Entonces hay que elegir entre uno u otro. Sí va a ser muy importante para todos Kant. Y ese hay que darle una especial atención porque para todas las carreras que hagan, explícita o implícita. Bueno, che, no se cortó, ¿eh? Igual la estoy grabando esta clase, ¿sí? Así que la voy a subir al campus, ¿sí? Que no sé bien qué es lo que pasa con el campus. Pero bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicas? Chicos, perdón, porque lo tengo a Patricio y Martín, que están muy serios ahí, don Martín. Agu tampoco. ¿No tienen alguna pregunta para hacer? Dale, Agu, dale. Tenés que abrir el micrófono. Ahí está. No sé si se me escucha, porque tengo un problema con el audio de la computadora. Te escuchamos todos, sí. Igual no tengo ninguna pregunta, profe. Sí. Va, solo una, que no tiene nada que ver. Cuando empezó todo esto de las migraciones y se establecieron los griegos, Sí. ¿la moneda era una moneda corriente? O sea, ¿todos usaban el mismo sistema de monedas? No, en esa época no había moneda. En la época de las invasiones. La moneda aparece luego de las migraciones del siglo IX. Claro. Lo interesante es esta diferencia entre lo que cuesta y lo que vale. ¿Sí? O sea, antes lo que costaba y lo que valía era lo mismo.
sea, una moneda de oro cuesta lo mismo que lo que vale. Pero yo tomo un billete de 1000 pesos, el billete no cuesta lo mismo que lo que vale. ¿Me explico? ¿Cuánto cuesta un billete de 1000? Saldrá 10 centavos, 20 centavos, un peso, fabricarlo. Pero vale 1000 pesos. ¿Quién dice eso? El Estado. Un Estado que lo emite. Claro. Eso es lo que inventaron los griegos. Claro, sí, pero mi pregunta es, sí, decime. si cada estado condiciona su moneda o es como toda Grecia, por así decirlo, tiene un sistema de moneda igual para todos. Lo que pasa que lo que habría es como ahora. Vos tenés dólares, tenés euros, tenés pesos, tenés, ¿sí? Cada eso. estado. Pero todo eso se hizo para favorecer el comercio. Imagínate que si yo te quería comprar 10 bueyes, tenía que llevar 3 caballos, ¿no? Es muy complejo. Claro. Después aparece la moneda, pero la moneda tiene valor por el Estado que la emite, y eso es igual que ahora. ¿Quién garantiza el valor de una moneda? El Estado que emite esa moneda. Y eso facilitó enormemente las transacciones comerciales. Claro, el comercio. Claro. Sí, Patricio. ¿Quién dice cuánto valen mis caballos y cuánto valen sus bueyes? Hasta ese entonces, ¿quién lo Las decide? necesidades del mercado. En eso es lo mismo. Lo que le vale 2 caballos es lo que a mí me cuesta 3 bueyes. ¿Sí? Pero el trueque es una forma primaria de comercio. O sea, lo arreglaban entre ellos mismos, o sea, entre dos nada Sí, más. depende del lugar, de las condiciones, de las... No había alguien que decía ¿Cómo? que valía caballos Claro. 3 bueyes. Eso es, o sea, hay una Muy serie de robusto. inventos de los griegos que nos acercan tanto a ellos. Fundamentalmente esto de decir cómo nos gobernamos. Recuerden que una vez que se destruye la sociedad cretomicénica o la monarquía burocrática o la sociedad palatina, desaparecen los estamentos, o sea, las castas. Eso lleva a una igualación en la pobreza. Y el otro fenómeno es, por alguna razón, digamos que puede ser el aumento de la población, condiciona el hecho de las migraciones. Y la condición de posibilidad, cosa que insisto ahí en el videíto, de esas migraciones que no hay ningún imperio que predomine en la zona. Entonces, de un modo más o menos pacífico, fueron fundando esas ciudades. Y esas ciudades se convirtieron en pequeños estados, porque no eran, digamos, provincias o posesiones de las ciudades madres. Y cuando llegaron a esos lugares, estos individuos, que los unía seguramente el hambre, tenían que inventar una manera de gobernarse, como cualquier comunidad. Y como no existían ya reyes, digamos, todo ese carácter monástico o dinástico de la sociedad anterior había desaparecido, inventaron esto de lo que hoy llamamos democracia, ¿no? Además de las leyes escritas. ¿Sí? Que la escritura, saben ustedes, la nuestra es de origen fenicio. Y los griegos la modifican en digamos, en el sentido de que lo tenemos ahora, pero alfabeto son las 3 primeras letras del alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? O sea, es muy, digamos, cuando hablamos de esa época de los griegos, estamos hablando de nosotros, sin ninguna duda. Ese es mi esfuerzo, ¿no? De que nos demos cuenta de hasta qué punto nosotros somos una suerte de despliegue de aquello que ocurrió en aquellos tiempos. Tiago. Cuando los romanos se apoderan de lo que sería el territorio griego, porque en un momento lo conquistan, ¿o no? Sí, sí. Ellos también adoptan su cultura, porque si hoy en día nosotros lo tenemos, significa que nosotros tenemos más de romanos que de griegos, ¿o no? ¿Querés que te cuente una anécdota? Para que veas
hasta qué punto lo griego fue muy importante para los romanos. Vieron que a Claro. Julio César, en el 44 a.C., justo frente a la estatua de Pompeyo, que había sido su enemigo, lo matan, ¿no? ¿Conocen esa historia? Los idus de marzo han llegado, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Pero No. sabe que lo mataron a Julio César, ¿no? Sí, es así. Y que de pronto descubre que entre los que lo están asesinando está su hijo adoptivo, se llama Bruto, ¿no? Sí. Y que la tradición dice que él le dice, y tú también, hijo mío, y se deja matar. Ah, yo no Eso, sabía que era hijo. ¿qué? O sea, escuché la historia, pero pensé que decía hijo mío porque, no sé, lo quería mucho. Era el hijo No adoptivo. porque era hijo. Era un hijo adoptivo Ah. que era una costumbre romana. Pero eso no se lo dice en latín, se lo dice en griego. Le dice kai su teknon, y tú también criatura o algo así. O sea, hasta qué punto los romanos cultos sabían griego. ¿Sí? Durante mucho tiempo, antes del imperio, podemos decir, la lengua común de todo el Mediterráneo era el griego. Los evangelios cristianos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los hechos de los apóstoles y las cartas, están escritas en griego. En un griego llamaba koiné, que era como la lengua común, o sea, antes del latín, la lengua común del Mediterráneo era el griego. No el griego culto, Ah, ¿sí? yo creía que habían empezado con latín. No, el latín vino, la Vulgata se tradujo muchísimo después al latín. Y después la primera traducción, o de las primeras traducciones del latín a una lengua, digamos, fue la de Lutero, ¿no? Lutero estaba encerrado, protegido para que no lo maten en un monasterio, y para pasar el tiempo se tradujo toda la Biblia del griego o del latín, la verdad que no me acuerdo, creo que del latín al alemán, que fue el bestseller de Gutenberg, porque eso coincide con Gutenberg, que fue el que no inventó la imprenta Gutenberg. La imprenta la inventaron los chinos, como casi todas las cosas. Lo que inventó Gutenberg son los tipos móviles. O sea que yo tuviese todas las letras varias veces para poder escribir. ¿Cuál es la filosofía de los chinos? ¿Hay algún filósofo chino? Y no, lo que pasa es que ahí está muy mezclada la religión con la filosofía. Pero el más famoso es Confucio. Hay dos famosos, uno es Confucio y otro es Lao Tse. Lao Tse, que es el taoísmo, y Confucio, que es el confucianismo. Donde está más mezclada la sabiduría de la vida, de la ética, que una fundamentación filosófica. La filosofía oriental, si tiene una diferencia con la occidental, es que la mixtura o la mezcla con la religión es mucho más intensa. En cambio, en Occidente hay salvo en el medioevo, donde la filosofía se vuelve esclava de la teología, hay una tensión entre filosofía y religión, ¿no? ¿Sí? Bueno, parece que Zoom nos está dando, ya nos pasamos 10 minutos. Y Debe tener alguna concesión. Sí, una pregunta le quería hacer. Sí, dime. Si esta filosofía oriental demuestra que en la filosofía lo que trata de hacer es demostrar, mientras que en la fe uno tiene fe, no sé por qué en realidad. Le quería preguntar también, ¿por qué uno tiene fe, digamos? ¿Por qué no tienen fe los filósofos? No, ¿por qué uno tiene fe? Tiene. Esa es larga la respuesta. Uno mismo decís, y eso no te lo puedo ¿Para qué responder. Son casos particulares, ¿no? Lo que
la relación más fluida entre la fe y la razón la tenés en San Agustín. San Agustín nació en el 354 y murió en el 430. Y tiene esa frase famosa que te va a hacer pensar, veo que estás preocupado, que dice, creo para conocer o creo para entender, entiendo para creer. O sea, que Es muy buena la pregunta. no es que, según obviamente lo que es el pensamiento occidental, la fe y la razón no son contrarios, son complementarios. El ejemplo de Agustín es este. ¿Puedo yo demostrar que Jesús es el Hijo de Dios? Es indemostrable. Por la razón es indemostrable. Por la fe es creíble. ¿Cuál sería la tarea de la razón? Hacer inteligible eso que es solamente creíble. ¿Cómo lo hace? Y ahí entramos en un orden de fundamentación que no es válido para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de Agustín, piensen ustedes que un romano tenía una hija mujer o un hijo varón al que no quería o no podía mantener, y tomaba ese niño y lo depositaba en la esquina de la casa, ¿sí? Y ahí o alguien se lo agarraba y lo tomaba como esclavo, o se lo comían los perros, ¿no? Y eso no estaba penado por la ley, porque el pater familias era dueño y señor de todo lo que le correspondía. Y de pronto viene un señor en un, digamos, lejano lugar del imperio que dice que todos somos iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Para un romano o un griego culto decir que él era igual que un esclavo es una cosa absurda, ¿no? Claro. De locos. ¿Aló? Entonces, San ¿Cómo voy a Agustín ser igual decía, que esclavo? fíjense, yo no sé si Jesús es el Hijo de Dios, pero este hecho que hace que todos nos comportemos como hermanos implica una superación de la época anterior. ¿Me explico? Entonces ahí puedo decir, es pertinente pensar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde hay una conexión entre la fe y la razón. Es pertinente pensar que no lo puedo demostrar, porque es indemostrable, pero es pertinente pensar que, ¿sí? ¿Te contesté, Patricio, más o menos? Sí. Eso es San Agustín. Ahora hay bueno, otros que dirán que entre la fe y la razón, o mejor dicho, la fe es una forma embrionaria o una forma infantil de pensar la realidad. El otro, ¿no? Por eso hay tantas contestaciones como razones. Yo te doy un ejemplo de una posibilidad de complementariedad entre la fe y la razón. La otra es Santo Tomás. Te doy un ejemplo laico de alguien que no tiene que es Martin Heidegger. Martin Heidegger nació en 1839. Saben que es el filósofo más importante para muchos. Los padres de Heidegger son católicos y él se forma en el catolicismo. Estudia teología, qué sé yo. Pero en algún momento rompe con el catolicismo, ¿no? Se desprende del... Y ya de grande, y esta es una cosa que está en la biografía de él, va a caminar ¿Vos con solito? un discípulo y entra en una iglesia. Y cuando entra a la iglesia se santigua Heidegger. Entonces salen de la iglesia y el amigo este le dice, pero perdón maestro, ¿usted no hace 40 años que rompió con el sistema del catolicismo? Le dice, ¿no? Y Heidegger le responde, donde tanto se ha rezado, permanece incólume lo sagrado.
¿Sí? ¿Se dan cuenta? Como que no son cosas que se pueden suprimir una a la otra, sino más. Bien. Tengo de esas montones de anécdotas así de ese tipo. Sobre todo de Heidegger, ¿no? Bueno, cortamos, muchachos. ¿Tiene alguna otra pregunta? Martín, que está silencioso ahí. Alguien que no haya hecho una pregunta, que haga una pregunta. Y así después ya nos vamos todos tranquilos. Así nos conocemos. Sí, claro. Agua desaparecido. Aprovechemos que hay tiempo. Sí, ya estamos por 1 hora, ¿eh? Bueno, pregunten. Agostina tampoco está. No, yo no tengo preguntas, pero. O sea, no puedo hablar porque estoy con los auriculares y no tiene micrófono, por eso. Se los conecto y no se escucha. ¿Sí? Ah, O se escucha el Escuchamos eco. igual, ¿eh? te escuchamos, ¿eh? Ah, Con los auriculares, por eso. Igual no tengo preguntas. ah, Natalia, que estaba ok. preguntando el otro día unas cuantas cosas. Estás con el micrófono apagado. Que la apago para que no haga eco Sí, y sí. se escuche mal. No, digo que con el video la verdad que estoy bastante entretenida. Con ese, con el texto de Quito, ahí estoy como ¿Vieron el texto como de Quito? Qué muy, lindo que es. A mí me encanta. muy entretenida. Sí, la verdad que sí. Fundamentalmente Aparte es muy llevadero, como porque él ama a los griegos, se dan cuenta de eso. Lo se fundamental es nota. que los ama. Y por eso aparte está muy bien escrito, es bárbaro. Yo no puedo decir, lean este Sí, la libro, verdad que sí. pero es una sugerencia amable leer ese libro. ¿Sí? No, aparte está bueno como para empezar como a deglutir de a poco, porque es como mucha información de repente, capaz. Pero está como bastante bien No, está para muy empezar a meterse en este mundo que es novedoso, por lo menos para mí. Uno conoce algunas cosas puntuales como muy relevantes, pero no todo, y está bueno tener como una visión más general de cómo vivían para poder entender, porque si no es como muy complejo. Aparte porque tuvieron diferentes etapas, entonces como que está bueno. Lo que va a pasar, digamos, después de esta primera clase sobre la religión griega es que vamos a ver que eso también lo cuenta Quito, que hay como una revolución en la religión griega, ¿no? Que es la religión llamada el dionicismo. Eso también lo vamos a ver. Y para eso está el texto este que alguien mandó, el de Dodds. Alguien lo mandó, ¿no? ¿Vos, Patricia, lo mandaste? Bueno, ahí que es un texto bastante difícil, pero no, lo importante es que nosotros tenemos que tomar de ahí lo que nos interesa, que es qué es lo que pasó con aquella religión olímpica de los dioses, y de pronto hay una revolución religiosa que desencadena toda una serie de efectos que son decisivos para nuestra historia. Uno es la tragedia, ¿sí? Y otro es la secta pitagórica, ¿no? Que son fundamentales para lo que vendrá. Todo eso es muy interesante, muy, muy interesante. Lo de los pitagóricos es fascinante. Bueno, ¿nos vamos? ¿Sí? Yo Brenda quería no hacer nos una- ha hablado nunca todavía. Pasa que, profe, no pude ver la clase del martes porque estuve en examen de ICSE prueba 21, entonces estuve viendo más eso. Así que lo voy a ver Bueno, hoy. Luz desapareció, ¿no? Parece. Bueno, nada más, chicos. Pero ¿les Yo por parece ahora, el formato este? Las clases, sí, los la martes, verdad que conversaciones, viene bien, ¿no? Aprovechemos que somos pocos para está estudiar buenísimo. mucho. Podemos estudiar mucho, hacer muchas preguntas, cosa que en las clases normales
como la gente está muy dormida a esa hora, en general está en un estado así como de muy receptivo, para no decir medio dormido, ¿no? Sí, Patricio. Si estas reuniones que tenían los griegos, las eclesías, si son una especie de protodemocracia, una Es cosa eso, así. justamente. Sí, sí. O sea, ellos se vieron en la necesidad de inventarse una manera de gobernarse. Es como que nosotros nos vamos a una isla desierta, nos encontramos, bueno, hay que organizar algo. Y como esa época, esa Edad Media griega, esos 300 años, hizo que desaparezcan las dinastías, los estamentos, las castas, de pronto se encuentra que son todos iguales, como hoy. Y ahí es donde inventan una nueva manera de gobernarse. ¿Cómo lo hacemos? Y nos reunimos. ¿Quiénes nos reunimos? Los ciudadanos. ¿En qué consisten las reuniones? En tratar los problemas, como si fuera un consorcio. ¿Qué problemas tenemos? Así lo pensé yo, como un consorcio. ¿Qué problemas tenemos? Como una reunión de... Bueno, tenemos toda una serie de problemas. ¿Cómo los resolvemos? Entonces nos dividimos, como hacen ahora, en comisiones. ¿Cómo se votan las leyes? Y como no hay nadie que impere sobre los otros, se discute. Y ahí es cuando aparece la palabra como un instrumento de poder. Ahí aparece la persuasión. ¿Cómo hago yo para que triunfe mi posición frente a los otros? No le puedo poner un revólver en la cabeza. Tengo que convencerlos. ¿Cómo los convenzo? Argumentando. ¿Cómo argumento? Haciendo un análisis del lenguaje. ¿Qué cara tengo que poner? ¿Qué gesto tengo que utilizar? ¿Qué tono de voz? ¿Qué mirada? ¿Qué silencio? ¿Se dan cuenta? Todas las técnicas que utilizan en el teatro o que utilizan los abogados estaban ahí. Cuando la palabra se transforma en un instrumento de poder, la palabra se transforma en un asunto a investigar. O sea, Bernán, como yo les decía, fíjate si no encontrás algo de Bernán, así lo ponemos en el programa, Patricio. De Pernod. Bernard. Se llama Jean-Pierre Vernant. Vernant con B corta. Ahora te lo paso. Acá hay chat, ¿no? Sí. Vernant. No murió hace mucho, ¿sí? Hay un librito que se llama Los orígenes del pensamiento griego, que es muy bueno. ¿Sí? Sí. Fíjate, ahí lo puse en el chat. ¿Cómo hago para que se me vea? Bueno, no me deja hacerlo. No puedo minimizar el chat. ¿Qué libro es el que quería buscar? Los orígenes del pensamiento griego. Pero hay uno que se los... No lo tengo acá. ¿Ven? El que vamos a leer es un capítulo de este, que se llama Historia Oxford del mundo clásico. ¿Ustedes lo leen al derecho o al revés? No, se lee bien. Acá está el texto de Parker. Uh-huh. Y el de... Bueno, el de Bernal lo tengo que ir a buscar. Pero si vos lo podés encontrar, hay un capítulo de ese libro que se llama Del mito a la razón, que es extraordinario ese capítulo. Igual yo se los voy a contar, no se los voy a tomar. Pero los voy a tomar como punto de referencia para esa clase. Esa clase va a ser cuando estudiemos Tales de Mileto, el comienzo del pensamiento. Perdón, los orígenes del pensamiento, ¿qué más? Y después llama Del mito a la razón. Sí, lo voy a buscar en PDF. Si lo conseguís, pues yo no lo...
El de Dot sí lo vamos a leer. El otro, les digo cómo se escribe, a ver si vos lo conseguís. Es un libro ya del siglo XIX, final del XIX, pero es muy famoso, se llama Psique. Y el autor se llama Erwin Rohde. Ese es otro, ese es bueno porque describe el fenómeno del dionisismo. Este Erwin Rohde era muy amigo de Nietzsche, íntimo amigo de Nietzsche. Si cierro el chat, ¿qué pasa? Porque no, yo tengo terror a tocar algo y que se desbarranque todo. Pero no sé si lo estoy Es viendo a solo todos. ponerle cerrar y te va a aparecer los videos de nosotros. Lo cierro, no pasa nada. Ahí está. Bien, perfecto. Pero si lo quiero activar, se puede. De nuevo. Bueno, bueno, aprovechemos alguna preguntita más. Se dan cuenta que tenemos una gran ventaja que somos pocos. Y eso es fantástico. Por ahora entonces, profe, seguimos con el texto de Quito, Ahora, que es opcional, no es obligatorio, y para la próxima clase seguimos trabajando con el texto de Parker. sí, lo que yo voy a dar a clase próxima es Parker, con algún agregado más. Después vamos a pasar al dionisismo. Para eso vamos a tener el texto de Dot, si podemos conseguir el psique de Rhodes, si no yo se los voy a decir. Y después de eso, ya nos pasamos al texto de Bernanke, del mito a la razón, donde lo que se describe es cómo aparece la razón en el Asia Menor. Y después de eso, vienen los dos presocráticos, que son Heráclito y Parménides. Después de Heráclito y Parménides vienen los sofistas y Sócrates. Y después viene Platón. Y después vamos a dar alguna clase de Aristóteles, aunque no esté en el programa, pero es importante que ustedes tengan alguna idea de Aristóteles. Bueno, ya llevamos 1 hora y 10 sin que Zoom tiene un poco de piedad con nosotros, se ve. Bueno, ¿nos despedimos entonces? Lo último, Sí, dime. ¿quiere todo el libro o solo ese capítulo vamos a utilizar? No, si tenés todo, mejor. Yo el libro lo tengo, pero lo que sí, mandámelo a mí, yo después lo cuelgo, así no los tenemos todos juntitos. Va, ustedes si quieren. Veo que se me ve la foto de los Beatles atrás, ¿no? Sí. Sí, A mí, se ve. ahí atrás. Medio oscuro, pero se ve, se ve. Ese es el póster que viene con la banda del Sargento Pepper. Yo no sabía dónde ponerlo y dije, bueno, vino mi esposa y me lo puso ahí. Porque tengo un amigo que me mandó, vieron, en el 2017, se cumplieron los 50 años, ahora el 2 de junio, de la banda del Sargento Pepper, y me trajo de Londres una edición que tiene, bueno, todo, tiene un libro, y trajo el póster original, y dije, bueno, lo vamos a poner ahí. Yo no quería, yo lo quería poner en algún lado, pero no me decidía, porque digo, mi esposa va a decir, este loco, porque tuviera 14 años, hoy me lo puse ahí en la puerta. O sea que todas las mañanas los saludo a los muchachos. Podemos ver óperas, podemos hacer un montón de cosas, ¿eh? Ya que somos Eso pocos, estaría bueno. divertirnos, sí. Una película tienes también, ¿no? Puede ser. ¿Qué Sí, recomienda usted? yo tengo, no sé si se podrá ver, pero si yo tengo varias óperas, pero cuando veamos Nietzsche,
que tiene que ver con este hombre Wagner. Tengo varias óperas de Wagner. El problema de las óperas de Wagner es que duran 3 horas y media. Pero las podemos ver y después comentar. Tengo Tannhäuser, que es una hermosura. Tengo Tristán e Isolda, tengo el buque fantasma, ¿no? El holandés errante. Pero podemos ampliar hasta donde querramos todo esto, ¿sí? ¿Cómo te envidio que estás fumando, Patricia? Yo dejé de fumar, pero son cosas que cuestan. Todos los días. Es una lucha. Yo tengo una tía, no, una prima, que ella y el marido eran muy fumadores, muy fumadores. Y una vez me contó que hacía 7 años que había dejado de fumar, ¿no? Y el sueño recurrente y placentero que tenía era que prendía un cigarrillo. Soñaba que prendía un cigarrillo y eso le daba una... Claro, pero no era gente que fumara 3 cigarrillos, 4, no, se clavaban 2 atados por día. Eso te mata, sin duda. El pulmón negro. Sí, sí. No, No, yo yo no, lo yo más que fumo. llegué a fumar fue 5 cigarrillos. Menos, En el peor, digamos, en la furia, 5. Pero yo tengo a un amigo mío, no sé si vive todavía, porque fumaba 4 atados por día de cigarrillo. no debe vivir. ¿Vos cuánto Y un fumabas? presupuesto, Patricia? además. Estamos chusmeando. Menos de un atado por día. ¿Cuánto? Menos de un atado por día. ¿Un atado? Menos de un atado. 10, 15. Y encima ahora están caros. Y yo tengo el hijo de mi esposa, estoy separado, tengo 4 hijos por un lado, tengo por el otro, fuma, pero los armados, ¿viste? Claro. Salen más baratos fumar armado. Sí. Y son ricos, son ricos. Pero yo prefiero los cigarrillos como los que fuma Patricia. Bueno, muchachos, ¿nos dejamos? Profe, yo tengo una última pregunta, antes de que se Bien, vaya. yo quiero preguntas, así esto se vuelve interactivo. Incluso, escúchenme, ya les hago una propuesta. Ya, esperemos un segundito, Agus. Si quieren la clase también la podemos hacer así. Si somos pocos, el problema era que había alguien que me escribió que era maestra y que no podía a determinada hora. No sé si está acá. No, evidentemente no. Pero a mí no me... El problema sería que se nos cortase y que tuviésemos... Lo que les va a aparecer es el PowerPoint, porque lo voy a dar con PowerPoint. Pero yo no tengo ningún problema en que la clase sea así también. Sigamos con la misma lógica. Yo programo la clase para el martes, no sé, a las 10 de la mañana, o a las 9. ¿A qué hora les parece el martes? Es muy temprano a las 9, profe. Díganme. Perdón, pero yo estoy durmiendo a esa hora. El que puede y el que no puede, no puede. Yo creo que ahora A las 11, 11 y media. Sí, lo mismo que antes, lo mismo que ahora. A esta hora, más o menos. 11 y media. Sí. Bueno, perfecto. Entonces yo les mando el link de la clase y la empiezo a dar, estean o no estean. Claro, el único tema es capaz eso de que puede ser que se corte y entre que todos volvemos a entrar y eso puede ser medio complicado. Pero está buena la idea. Tiene cierta piedad. Igual si somos pocos. Si somos pocos no cuesta tanto el tema de salir, entrar, porque no estamos esperando 20 personas, estamos esperando... ¿Cuántos somos? 7. Cuando volvemos, esperamos que se conecten todos y seguimos. Claro. ¿Vamos? Bueno, mejor, a mí me gusta más eso, que dar la clase, que ustedes me pregunten, ¿sí? Y nos conozcamos. Capaz que después, Ahora sí, profe, ¿puedo preguntar? cuando se termine la cuarentena, nos encontramos y tomamos un café. Una forma más... Sí, decime. El año que viene. Sí. Quería preguntarle si recomienda leer algún capítulo de la Ilíada o de la Odisea, como No, texto sí, complementario. ahí no hay capítulos. Si quieren leerla, léanla toda. Los momentos más conmovedores de la Ilíada son la conversación de Héctor con la esposa, con Andrómaca,
y el momento en que el padre de, o sea, el rey de Troya, ¿cómo se llama? Bueno, va a pedir el cadáver de Héctor. ¿Sí? Son momentos extraordinarios. Pero La parte de Héctor está en Quito, ¿no? ¿La habían puesto? Sí, está puesto. ¿O era en Parker? No me acuerdo. No, Quito cita fragmentos muy largos de la Ilíada y de la Odisea. Príamo se llama el padre. Príamo va a pedir el cadáver de su hijo, ¿sí? Para la honra fúnebre. Y después hay momentos simpáticos cuando Príamo le dice a Helena: a ver, ven, hija mía, que vos no tenés la culpa de nadie, decime quiénes son los aqueos. Entonces ella empieza a describir, se llama el inventario de las naves, es una parte clásica de la Ilíada. Pero yo la leería todas, ¿vieron cómo escribe Homero? Es extraordinario, ¿no? La poesía como está escrita. Ahora en griego es diferente. Saben que el homérico es un dialecto. Nadie habló en homérico, o no se sabe si alguien habló en homérico. Ustedes ven en un diccionario griego y dice una palabra, en homérico tal cosa, porque hay determinadas palabras que solo existen en la Ilíada y la Odisea, como si fuera un dialecto, podemos decir. Bueno, ¿nos vamos? Veo que el silencio... No, parece que yo me quiera ir, pero si hay silencio... Igual mucho para hablar de la historia griega no hay, digamos. Seguramente cuando vayamos avanzando dentro del programa y en las profundidades del programa va a haber mucho más lugar para las preguntas, ¿sí? Lo que sí les sugiero es, por favor, antes de la clase, lean lo que vamos a estudiar. Si no esperen, no es una buena práctica ver o escuchar la clase y después leer. Es mucho mejor leer y después escuchar y después preguntar. Cosa de que cuando le están hablando ya saben de qué estamos hablando. Ah, se nos fue alguien, ¿no? Sí. Sí, la madre y el niño, no me acuerdo cómo se llama. Luz. Luz. Bueno, ¿nos despedimos? Nos vemos el martes, profe. El Muchas martes gracias. De nada. Chao, profe. 11:30. Hasta el martes. 11:30. Buen Hasta el fin de... martes. Vale. Bueno.